un Once Caldas que a los primeros 20 minutos se vio jugando de una forma muy buena, donde se llegó al arco contrario en diferentes ocasiones. Pero bueno, vamos a analizarlo un poco más allá. Vamos. Para empezar, el Once Caldas empezó jugando de una muy buena manera, teniendo en cuenta que tenemos un estadio lleno, un equipo que llenó el estadio, cosa que no se veía hace mucho tiempo y era el colmo que no hubiese pasado, ya que son cuartos de final de Copa Sudamericana. Sin embargo, se le agradece a la hinchada por la gran participación, a pesar de los precios altos, ya que era un partido de Copa Internacional. Muy buena participación de la hinchada y como vuelvo y digo, reitero, gracias a la hinchada. Gracias por estar allí constantemente con el equipo. Hace mucho tiempo el Once no jugaba un partido de tal magnitud, pero bueno, continuemos. Para empezar, el Once Caldas comenzó bien la primera parte del partido, ¿listo? Todos fuimos testigos de esto. El Once llegó en diferentes ocasiones al arco de Independiente del Valle, teniendo en cuenta y presente que Independiente del Valle es el mejor equipo de Ecuador, es el equipo capitalino, ¿listo? En diferentes ocasiones el Once llegó, como lo dije anteriormente. Michael Barrios tuvo una oportunidad súper clara, y no solo una, tuvo varias, frente al arco del rival. En momentos, Michael Barrios se veía desesperado, incluso creo que aquí cayó el poder o la fuerza de la presión al estar jugando los cuartos de final de una Copa Sudamericana. También, Dairo Moreno, en una ocasión donde todos pensamos que estaba adelantado y él continuó la jugada, el arquero continuó la jugada, el árbitro decidió continuar y Dairo erra el gol. O bueno, el gol no, porque realmente no fue gol. Erra la oportunidad. Después de los 20 minutos, el Once Caldas empieza a darse cuenta que Independiente del Valle iba a cumplir su misión. Poco después se empiezan a ver jugadas armadas, se empieza a ver un gran juego colectivo por parte del equipo ecuatoriano. Sí, señores, debemos tener en cuenta que Independiente del Valle tiene unos jugadores excelentes en la cancha. Empezando por este muchacho Spinelli, sí, el de cabello largo, uno de los extremos o de la parte delantera del equipo. Qué jugador tan bueno. Generó muchísimos desbalances en la parte delantera. Realmente él no fue el quien hizo los goles. El que hizo los goles fue Michael de Hoyos, pero es un gran aporte el que hizo Spinelli durante todo el partido. También se le dan buenos votos y se le reconoce al jugador Mercado, un muchacho que jugó de una manera excepcional, siempre tuvo patinando a nuestros mediocampistas, a Mateo García, a Robert Mejía y de hecho, incluso hasta el Nietzsche Sánchez, que realmente en la primera parte estuvo muy desconcentrado. Digámoslo de esta manera, llamémoslo así. Pero ¿qué pasa? El Once Caldas inició con Kevin Tamayo, sí señores, haciendo que el Rayo Cuesta, Juan David Cuesta, cambiara de lado, cambiara su perfil. Y allí es donde se empezó a notar el mayor desgaste del equipo por las bandas. Sí señores, los extremos rápidos de Independiente del Valle, que fue Michael de Hoyos y Spinelli, que fueron los dos que generaron las jugadas de gol, y de Hoyos que marcó los dos goles. Allí fue donde estuvo el error al arriero de desacomodar a Cuesta. Pero yo no culpo al arriero porque realmente estos jugadores pasaban muy rápido. Y además los jugadores del Once no cumplieron con la misión. Cuando ves que un equipo te ataca rápido y con intensidad, nosotros debemos ser más rápidos, más inteligentes y más intensos. ¿Por qué? Porque Independiente del Valle estaba dejando espacios atrás. Pero ¿qué pasa? Como estuvimos desarmados en la primera parte con el Nietzsche Sánchez, con Luis Sánchez, que no fue su mejor partido, lamentablemente, y teniendo en cuenta las jugadas que se desperdiciaron en el primer tiempo a través de Michael Barrios y de Dairo Moreno, jugadas que fácilmente habrían podido terminar en gol. Pero bueno, un segundo tiempo donde el Once Caldas se empieza a dar cuenta que ya se estaba viendo a gatas. Ya, Independiente del Valle nunca dejó de atacar, cosa que el Once Caldas sí dejó de hacer. Y a pesar de que el Once Caldas tuviese un marcador 2 goles por encima, esto no se debió haber hecho. Allí es donde se puede notar o podemos darnos cuenta que el Once Caldas no juega hace mucho tiempo una Copa Internacional. ¿Ya? Se notaban los nervios de los jugadores. Cuesta no controlaba un balón. Riquet estaba súper torpe, entregaba mal el balón, se le pasaba el balón. Y diferentes jugadas que fueron un poco
llamémosla malas. Por parte de Mateo García, sabemos que es un jugador excepcional, siempre lo entrega todo dentro de la cancha y nada. Así se empezó a desenlazar el partido, los primeros 90 minutos y llegamos a la parte de los penales. Empieza Dairo Moreno cobrando. Sabemos que Dairo va a la fija, es gol fijo. Dairo no falla. Lástima que haya fallado esa oportunidad que tuvo en el primer tiempo frente al arco, cuando todos pensábamos que era el fuera de lugar. Luego, los cobradores. Hay que tener presente también en cuenta los cobradores de Independiente del Valle. Grandes cobros. James Aguirre no tuvo oportunidad en ningún momento. Luego cobra Robert Mejía. Sí, señores, Robert Mejía contra el travesaño. Un cobro le pega el balón muy por debajo y con mucha potencia. Y al centro del arco. El arquero decide tirarse hacia un lado, pero esto no fue suficiente para el jugador del 11 que estrella el balón contra el travesaño. Luego va Pipe Gómez, que hace un cobro un poco malo, la verdad. Sinceramente no fue un cobro bueno, que tapa al arquero, pero gracias a Dios, o bueno, quién sabe en quién cree Pipe Gómez, pero le dieron la segunda oportunidad, ya que el arquero Villar de Independiente del Valle se adelanta. Se adelanta y nos dan la segunda oportunidad. Luego de esto, el jugador siguiente a cobrar de Independiente del Valle manda el balón por las nubes. Envía el balón por las nubes. Y allí es donde el Once Caldas vuelve a retomar en la tanda de penales y se dan cuenta que todavía tienen oportunidad. A pesar de que ya se habían fallado un tiro y que James Aguirre ni siquiera había podido adivinar hacia dónde iba el balón. Vuelvo y reitero, el Once Caldas le dan otra oportunidad, quizás un milagro, un acto divino, porque es extraño que un arquero de estos se adelante, teniendo en cuenta que también se cobró de una forma horrible este penal. Luego en el penal repetido, Pipe Gómez decide mandarla al mismo lugar, al palo derecho del arquero en la parte inferior y allí marca el gol. Cosa que nos vuelve a poner otra vez dentro del partido y de la tanda de penales. Pero bueno, llega Mateo García, hace un cobro extremadamente malo. Y no digo que Mateo haya jugado mal, porque realmente Mateo fue el que tuvo al equipo vivo. Mateo siempre estuvo con ganas de comerse la cancha y de hecho fue más líder que Dairo Moreno durante el partido. Pero cuando vamos a la parte de los penales, Mateo García cobra de una pésima forma y gracias a que el arquero, por ser tan alto, se le pasa el balón por debajo. Porque el balón ni siquiera iba con potencia. El balón iba suave. Bueno, luego de allí se decide James Aguirre ir a cobrar. Todos confiamos en James. Sabemos que James es de sangre fría. El año pasado tapó 2 penales seguidos. 2 penales que nos llevaron a las finales de la Liga Betplay. De la Liga Betplay de Mayor. Pero en esta ocasión, el arquero desafortunadamente se resbala al realizar el cobro y el balón se desvía. Luego de esto, cobra el jugador de Independiente del Valle, justamente el jugador que metieron para cobrar. Y lamentablemente, Independiente del Valle marca el gol, marca el penal y quedamos eliminados. En conclusión, el Once Caldas jugó de una pésima forma. Durante los primeros 20 minutos se jugó bien, pero después de esto fue un desastre totalmente. Nada más que decir acerca de este partido. Ahora tocará seguirnos enfocando en la liga local y en la copa local, en la Copa Tapita. Y nada más que decir, muchachos. Este ha sido todo el análisis de los cuartos de final, del partido de cuartos de final, de vuelta en la ciudad de Manizales, Once Caldas siendo local, con estadio lleno, con todos sus jugadores activos. Y nada más que decir. Gran arbitraje, nada que reprocharle al árbitro, siempre dejó jugar, nunca pitó cosas que no eran, todas las jugadas correctas, separó los encuentros entre los jugadores. De hecho, separó a Dairo Moreno de uno de los jugadores de Independiente del Valle y fue el mediador durante el partido. Gran acto por parte del árbitro, nada que reprocharle realmente, siempre fue muy correcto en la toma de decisiones. Y si este partido se perdió, fue pues no es por echar culpas, pero quizás esto puede recaer en la mentalidad de los jugadores. Nada más que decir,
Este sería todo el análisis. Quiero escuchar o ver sus opiniones aquí en los comentarios. Quiero que me cuenten qué fue lo que vieron y si se me pasó algo, quiero que me lo comenten y que me expliquen, porque es un poco desanimante esto, pero nada más. Esto sería todo. Síganme, denme like y todo bien.